conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención, educación y salud. Recuerden que este programa no pretende reemplazar una consulta médica, sino hacer un proceso de acompañamiento. Le pido el favor a Mateo que me ayude con las imágenes de Santiago, mi hijo. Actualmente le está haciendo una gira en el programa Doctor Rojas Cerca a tu Casa y se encuentra en Bucaramanga desde el día de ayer atendiendo consulta, pero este miércoles, hoy es primero, ¿no? Miércoles 2, ya estamos en Facebook para las personas que se quieran conectar en este momento para ver nuestro programa directo en Facebook. Este miércoles, estas son las fechas que va a estar en Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Bogotá. Pero en todas estas ciudades él va a dictar estos talleres en las noches. Encuentra tu paz interior a través de la meditación. Talleres de meditación, mucha gente nos está llamando cómo se hace para meditar. Pues él va a estar dictando en las horas de la tarde estos talleres. Esto va a ser mañana miércoles 2 de junio en Bucaramanga para que ustedes se puedan inscribir a estos talleres. Ahí aparece 310-627-1742, 310-627-1742, los talleres y también la consulta en todos estos sitios. Ojalá ustedes se den ese regalo de aprender y entender la parte de la meditación. Hoy vamos a hablar de un tema gracias a un trabajo que hemos venido haciendo durante varios días con una entidad que se llama Medicol y con los parques de la salud y un equipo interdisciplinario de médicos, porque estamos desarrollando, creando un programa de 6 días para tu alma. Y ustedes dirán, 6 días. A mí me da mucha dificultad llegar hoy, después de tantos años de práctica médica, a atender un paciente en 50 minutos o en 1 hora. Porque es que, pues uno quisiera hacer magia, pero pues alíviame un lupus, una artritis, una diabetes en una consulta de 50 minutos o en 1 hora, cuando hay tanto que investigar detrás de todo este proceso. A raíz de toda esta práctica médica, ustedes, pacientes, nos han enseñado algo muy importante, o por lo menos lo hacemos nosotros en Medicol y en el Parque de la Salud, a entender y a interpretar la enfermedad desde el alma, a no pelear muchas veces con la enfermedad, sino a entenderla, interpretarla, aprender de ella y a descubrir a través de preguntas como, ¿usted es feliz o no? ¿A qué le achaca lo que tiene? ¿Después de qué? Porque realmente el cuerpo llora lo que el alma oculta. Y hoy hemos invitado a una médica psiquiatra. Ustedes dirán, bueno, una médica psiquiatra. Y muchos dirán, porque es que a mí me da mucha tristeza que la mayoría de las personas relacionan la psiquiatría con la locura. Y están en un error gravísimo. Porque la psiquiatría es una ciencia médica maravillosa y muy difícil. Qué difícil es llegar al alma, al interpretar el alma de las personas, sus estados de ánimo, sus emociones, la personalidad que muchos dicen. La doctora Ángela María Arango, ella hace parte de todo el equipo de Medicol y nos apoya para este programa que estamos desarrollando de 6 días para tu alma. Bienvenida, doctora Ángela, y gracias por estar en Conexión Vital. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de poder llegar a las personas que más se pueda para poder dar información sobre, para mí en lo personal, el órgano más importante de nuestro carruaje, que pues es nada más ni nada menos que el cerebro, del que sabemos muy pocos. Lastimosamente en la cultura se sabe muy poco de este órgano, se habla muy poco de este órgano y se entiende muy poco de la importancia que tiene nuestra experiencia en este plano. Pues es el órgano con el que funciona nuestro carruaje
y es el órgano con el cual nosotros nos explicamos la experiencia. Por ende, somos lo que pensamos y somos responsables de lo que pensamos. Y si partimos de eso, pues entonces somos responsables de, por eso, de lo que comemos, de lo que leemos, de las personas con las que nos relacionamos y de las cosas que empezamos a dar origen en nuestra existencia. Entonces, gracias por invitarme, doctor, para poder hablar de este órgano tan importante. Bueno, si tú fueras a ser presentadora hoy y no invitada, ¿cómo presentarías un tema tan difícil como es el que vamos a llevar hoy a cabo, pero que todo el mundo debería conocer? Bueno, sería muy importante que empezáramos a darnos cuenta de que los seres humanos somos una mente, somos una información. Muchas veces escuchamos como este tipo de términos, pero no logramos entender qué son, de qué se tratan. Entonces sí me parecería a mí muy importante que empezáramos a diferenciar en lo que es mente y conciencia. Pues la mente es toda aquella información que posee cada individuo que parte de su experiencia en este plano, en esta existencia. Y cuando nosotros hablamos de mente, estamos hablando de esa información que se tramita en este órgano, que se tramita en el cerebro. Es decir, toda la información que nosotros poseemos la procesamos gracias a este órgano que se conecta por medio de sustancias llamadas neurotransmisores, y lo que hacen las células de nuestro cerebro, llamadas neuronas, es pasar la información, conectarse entre ellas para poder procesar esa información que nosotros tenemos. ¿Qué es importante entender de este órgano? Que este órgano, que es maravilloso, que es un órgano súper complejo, que es como si fuese un gran laberinto, y muchas veces no nos atrevemos como a ahondar en él porque es como difícil la información hasta que leemos de él. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros los seres humanos es como si tuviésemos 3 cerebros en uno, y que a medida que fuimos evolucionando, pues el cerebro de nosotros se fue puliendo a la perfección hasta que logramos tener algo que se llama la corteza prefrontal. Lo que a nosotros realmente nos hace humanos y nos permite vivir la experiencia como seres humanos, diferenciándonos de otras especies, es nuestra corteza prefrontal. Cuando yo me refiero a la corteza prefrontal, es a esto, a lo que pueden ver en la pantalla que está en rojo. Eso se llama la corteza prefrontal. Esto se termina de desarrollar cuando nosotros tenemos aproximadamente 30 años. Y en este lugar que están viendo ustedes en rojo, existen unos grupos de células maravillosas que hacen cosas increíbles que ninguna otra especie ha podido hacer. Existen estudios donde han podido comparar cerebros hasta de primates que son muy semejantes a nosotros, y pues que realmente las neuronas de ellos no logran hacer esos procesos. Les voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta que nosotros en ese cerebro tenemos un conjunto de células que se llama la corteza dorsolateral, ¿sí? Hagan de cuenta que esa es como la escuela. Todas esas neuronas se encargan de poder hacer todos aquellos procesos cognitivos. ¿A qué me refiero con los procesos cognitivos? A todas esas cosas que los seres humanos hacemos de análisis, de razonar, de abstraer, de comprender, de todo como si fuera una escuela. Todas esas cosas que se van dando con respecto al lenguaje, al aprendizaje, al raciocinio, todo eso se hace en ese lugar de esas células. Existe otra corteza que es la última que se nos desarrolla en ese mismo lugar, que se llama la corteza orbitofrontal. Eso queda acá, aquí, orbitofrontal. Y esa corteza, si ustedes alguna vez se han preguntado en dónde está la moral y la ética de un ser humano, podríamos decir que son las neuronas de ese lugar que se encargan de empezar a construir en nosotros mismos las personas que queremos ser en la experiencia. Es como si pudiésemos decir que ahí esas células le dan forma a nuestra personalidad. Ahí es donde nosotros empezamos a abstraer la identidad que queremos formar de nosotros mismos. Y es por ello que todo lo que nosotros permitimos en nuestra experiencia impacta en el tipo de persona que estamos construyendo de nosotros. Si alguna vez se han preguntado en dónde se explican, por ejemplo,
Los trastornos sociopáticos de personalidad, bueno, es en este lugar donde existe una anomalía en el desarrollo de estas conexiones neurológicas, donde se puede observar una variante, por así decirlo, anatómica en las conexiones de esta corteza, donde realmente este sujeto experimenta la experiencia de una manera distinta a los otros. De ahí se explican muchos modos de ser y trastornos de personalidad. Hay una corteza que se llama la corteza ventrolateral, que es como una agenda. Todos nosotros los seres humanos estamos aquí, planeamos sueños, tenemos deseos, generamos cosas, las creamos, las llevamos a cabo, sentimos motivación de hacer cosas gracias a estas neuronas, a estas células de nuestro cerebro. Ellas son las que se encargan de dar el impulso para que nosotros tengamos la voluntad, porque la voluntad va más allá de un pensamiento, la voluntad también es una ejecución corporal, es mi cuerpo quien ejecuta la acción de lo que yo estoy deseando. Y es aquí en esta corteza donde yo planifico, creo mi vida, creo mi presente más cercano, mi futuro cercano, mi futuro a corto, mediano plazo. Es gracias a esta corteza. Y ahí mismo hay una corteza como de tránsito que comunica tanto este cerebro, que es el cerebro, cuando yo les digo el cerebro, el último cerebro que a nosotros realmente se nos dio, que es la neocorteza, cuando nosotros vemos una fotografía de un cerebro, lo que a nosotros nos muestran es como esta imagen, ¿sí? Esta imagen es como lo último, esto es una capita muy delgada, llena de neuronas, es gris, porque están llenos de núcleos de células. Los núcleos de las células de las neuronas son oscuros, por eso se llama la sustancia gris. Esto es lo que nosotros vemos cuando vemos la neocorteza. Y la parte de esto que está hacia adelante de nosotros es lo que nosotros nos hace humanos. Este cerebro, supongamos que nosotros vamos a retirar este cerebro y vamos a llegar allá, vamos a ahondar en nuestro cerebro. Ahí nosotros vamos a encontrar otro cerebro que es magnífico, es hermoso, que se llama el cerebro límbico o el cerebro emocional. No sé si de pronto puedan encontrar una imagen para mostrar lo que es la amígdala cerebral, el cerebro emocional. Y ese cerebro tiene un acúmulo de células, una corteza que comunica ese cerebro emocional con este cerebro racional. Es como un túnel, como un puente que los comunica. Ahí podemos estar viendo, no sé si puedas encontrar uno que sea así lateral para poder mostrar las estructuras del sistema límbico. Esa corteza que se llama la corteza singular anterior es una corteza hermosa. Es hermosa porque si alguna vez nosotros hemos querido entender muchas cosas que nos pasan a nosotros los seres humanos y no podemos explicar con palabras, se da en esas neuronas. Esa corteza comunica un cerebro con el otro y permite que nosotros los seres humanos podamos interpretar nuestras emociones, porque las emociones son físicas, eso es importantísimo que lo sepamos. Las emociones es lo que sentimos en el cuerpo, las emociones se sienten en el cuerpo. Cada emoción tiene como un libreto que enciende en nuestro cuerpo todo un sistema hormonal, toda una cascada de sustancias que nos hace experimentar la emoción. Cuando nosotros empezamos a percatarnos de que estamos sintiendo algo, eso lo empezamos a hacer con este cerebro y con esa corteza singular anterior que pasa esa información corporal a este lugar de nuestro cerebro. Entonces hace el tránsito y yo puedo empezar a experimentar y a entender lo que siento y eso se llama sentimiento. El sentimiento es algo así como esa conversación íntima conmigo mismo para entender lo que mi cuerpo me está hablando. Por eso emoción es diferente a sentimiento. Los demás animales tienen emociones, pero no logran entender su emoción y trascender la experiencia, ya que no tienen estas cortezas que tenemos nosotros. Entonces, bueno, ahí estamos viendo un cerebro, entonces es como si viéramos esa parte que está en rojito. Hagan de cuenta que esa es la parte del cerebro que yo les estoy diciendo que es el cerebro límbico o el cerebro emocional. En ese cerebro, que es el cerebro límbico, como si nos metiéramos adentro de nuestro cerebro, hay una estructura muy hermosa que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, que es muy linda, es muy primitiva, es como la loca de la casa.
Si ustedes alguna vez se han preguntado, bueno, esto que yo siento y esto ay, como que pierdo el control de mí mismo, bueno, no es que uno pierda el control de uno mismo, es que ella toma la batuta de la orquesta. Al lado, la amígdala cerebral tiene una estructura muy, muy, muy interesante que parece un caballito de mar que se llama el hipocampo. Eso queda acá, es bilateral, ¿sí? Y se llama el hipocampo. A ver, doctora, a mí me parece que disfruto mucho cuando le digo especialistas como la doctora Ángela, porque es bueno que ustedes entiendan que es que la medicina no es tan fácil. Muchos de ustedes dicen, ay, es que fulano de tal le dio un derrame o le tuvo una herida en el cerebro y quedó inválida. Porque todo el mundo relaciona que el cerebro controla esto, pero ella está hablando de emociones, de sentimientos, porque ustedes dirán, venga, ¿y yo por qué me deprimo? ¿Por qué me da rabia, ira, tristeza? Todos esos cambios emocionales. Y la gente pronto no lo relaciona con el cerebro. Otros dicen, no, fue que a Julano se le rayó el cerebro. Y eso es lo que estamos explicando. Yo quiero que vamos a estas notas saludables, que estén muy atentos, porque eso que ella dice, ese caballito allá y esa loca la casa y todo eso, es lo que quiero que ustedes empiecen a entender dentro del concepto de la medicina, en la especialidad de la psiquiatría, y que entiendan qué es lo que pasa en el cerebro y por qué muchos pacientes necesitan uno u otro tratamiento. A mí me parece muy lindo la práctica médica, la doctora Ángela, porque no es de esas personas que está sometiendo al paciente a medicamentos. Ella empieza con una serie de ayudas que ahorita hablábamos del alma, del acompañamiento, desde la psicoterapia y otras terapias que vamos a hablar más adelante, para luego de una historia clínica, de unos paraclínicos, de unas imágenes, definir cuándo realmente se necesita o no un medicamento y poder entender realmente que ese medicamento actúa desde la parte fisiológica, la parte funcional, que es cómo funciona el cerebro. Después de estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. En segundos regresamos con Conexión Vital. Conoce el nuevo protector labial Lip B de Productos Naturales Dr. Rojas, con filtro solar, vitamina E y con emolientes de diferentes ceras. Humecta, suaviza y previene la resequedad y el agrietamiento de los labios con cera de abejas. Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia son 2 libros en uno, que te ayudarán a entender el poder sanador de los alimentos en el tratamiento de las enfermedades. Nos cuentan los beneficios de los productos saludables de la naturaleza, cuáles son sus propiedades y cómo podemos usarlos en la cocina y en remedios caseros. Encuéntralo en las principales librerías del país, almacenes de cadena, Amazon y tiendas naturistas. Pulpa de piña, pepino, apio, espinaca, jengibre, aloe vera. Funcional es limpiar tu cuerpo. Sigue con Conexión Vital. Conexión, conexión, conexión. Bueno, entonces vamos a entrar a esa parte importante del cerebro, que no es la parte motora, ¿cierto? Ya todos saben que le dio un derrame cerebral, quedó así, que tuvo un accidente, una bala, tantas cosas, una moto y quedó así. Eso es lo motor, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de qué es lo otro que hace el cerebro, que es eso de las emociones.
qué son las emociones, cuál es el efecto del pensamiento. Muchos nos preguntan a otros, venga, ¿ustedes por qué meditan tanto? ¿Qué es lo que tanto piensan cuando se encierran 12 días comiendo 2 veces al día y están en silencio? ¿Cómo controlar el pensamiento? ¿O cuáles son los resultados de esas emociones y los resultados de ese pensamiento que terminan afectando el cuerpo? Lo mismo que puede suceder cuando pasa un derrame cerebral. Como una emoción o un pensamiento nos puede llevar, por ejemplo, a un Parkinson y a otras patologías. Hablemos un poco de esa parte del cerebro y las emociones, doctora Ángela María. Bueno, por eso era que les decía que en lo personal para mí el cerebro es el órgano más importante, porque si bien hace que funcione todo el carruaje, es el que se encarga de todo lo que pasa a nivel de mi cuerpo, es con el órgano que yo entiendo la experiencia. Por ende, es el órgano que activa las emociones y es en el órgano donde se dan los pensamientos. Es importante que entendamos que lo que tiene que ver con emociones, con sentimientos, con ideas, no son cosas efímeras que no se puedan explicar. Tienen una explicación en este órgano. Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta que en nuestro cerebro emocional o nuestro cerebro límbico, que les hablaba de esa estructura que se llama la amígdala cerebral, que es una estructura muy pequeña, pero es la que siempre marca la pauta para seleccionar una emoción para que yo pueda interpretar la experiencia que estoy teniendo. La amígdala cerebral tiene al lado una estructura que se llama el hipocampo, parece un caballito de mar. Si ustedes alguna vez en la vida se han preguntado en dónde están guardados mis recuerdos, en dónde está guardado todo aquello que yo he vivido así yo no lo recuerde, está guardado en esta estructura, se llama el hipocampo y es como una biblioteca emocional. Ahí está guardado todas nuestras experiencias que hayan tenido una connotación emocional. Por ende, podríamos decir que todo lo que hemos vivido los seres humanos, toda nuestra historia está guardada en esta estructura. ¿Qué es lo que la amígdala cerebral hace? La amígdala cerebral lo que hace es seleccionar una emoción básica universal. ¿Qué son las emociones básicas universales? Son las emociones que nosotros compartimos con los demás mamíferos. Y se llaman universales o básicas porque vienen en la información de nosotros, vienen en nuestro ADN. Nos hemos dado cuenta que cualquier persona de cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, gesticula su cara de la misma manera que cualquier otra cultura para manifestar una de estas emociones. Es más, se hicieron estudios con ciegos de nacimiento a los que se les pedía hacer ese rostro de esa emoción y lo hacían, porque esa información viene en nosotros, viene penetrado en nuestro ADN. Y son la tristeza, son el miedo, la ira, la alegría, el asco y la sorpresa. No sé si alguna vez se vieron la película Intensamente, se las recomiendo porque habla del cerebro de una niña de 12 años que aún no tiene este cerebro totalmente conectado y por ende vive mucho desde el cerebro emocional. ¿Cómo funciona realmente nuestra mente? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que la información se tramita acá? ¿Cómo es que lo que yo vivo se conecta acá y yo puedo interpretar lo que veo en mi realidad? Tengo una percepción de lo que está ocurriendo. Todo lo que entra por nuestros sentidos, todo lo que llega de afuera por nuestros sentidos a nuestro cerebro, pasa por un lugar que se llama el tálamo, que es como una ventana, como un filtro. Pero quiero que aquí tengamos en cuenta algo, que el pensamiento también es un sentido, porque el pensamiento también activa emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que llega por mis sentidos a mi cerebro entra al tálamo y el tálamo lo que hace es preguntarle, por así decirlo, a la amígdala cerebral, oye, mira, me acaba de llegar esta información por algo visual o por algo auditivo, por lo que sea desde el afuera hacia el adentro, y lo que hace la amígdala cerebral, que selecciona la emoción, es preguntarle a esa biblioteca emocional que eso que le está llegando en estos momentos, ¿a qué se parece con toda la historia que ella tiene guardada ahí? Que se lo diga. Les voy a poner un ejemplo. Puede entrar en estos momentos alguien y puede tener la cara totalmente tapada, ¿cierto?
entra en estos momentos aquí en escena y yo lo miro. Cuando yo lo miro, esa imagen de él entra en estos momentos a mi cerebro, el tálamo le pregunta a mi amígdala y le dice, venga, ¿qué hago con esto? Entonces mi amígdala le pregunta al hipocampo, esa biblioteca emocional, que hagan de cuenta que tiene un supercomputador y empieza a decir, hombre encapuchado, con la cara tapada, pues Ángela, eso se parece a lo que estás viendo últimamente en las noticias. Ve, eso se parece cuando vivías en el campo y fuiste desplazado por cierto grupo de personas que se apoderaron de tu tierra. Eso se parece cuando tu papá llegaba a la casa y llegaba furioso y destruía toda tu casa. Eso se parece a un profesor que usted tuvo en quinto. Entonces, la amígdala le pregunta a ese bibliotecario, ¿y yo qué hago cuando esas cosas pasan? Y le dice, pues tú siempre eliges el miedo. Entonces lo que hace la amígdala cerebral es mandarle la información a otra estructura que se llama el hipotálamo y le dice, oye, activa el miedo. Inmediatamente se manda una señal del hipotálamo a la hipófisis, a la glándula suprarrenal que queda aquí arriba de los riñones y se segregan unas sustancias como el cortisol y la adrenalina. Por eso es que les digo que las emociones tienen un mapa en nuestro cuerpo. Inmediatamente eso se segrega, mi cuerpo experimenta un cambio fisiológico y mi cuerpo se prepara para yo poder reaccionar frente a esa situación. Y por eso es que yo siento lo que siento cuando tengo la emoción, lo empiezo a sentir físicamente, empiezo a sentir el vacío en el estómago, el corazón me late rápidamente, me puedo sentir mareado, puedo sentir que como que no coordino, puedo ver nubloso, puedo empezar a sentir un mundo de cosas que se manifiestan en mi cuerpo. Sudar. Puedo empezar a sudar, puedo empezar a sentir que tengo como esta angustia, esto acá, los pies me Ganas pueden de ir al empezar a baño. temblar, me puede dar ganas de ir al baño, siento que tengo ganas de hacer una deposición porque estoy literalmente cagado al susto, por así decirlo. O de vomitar. Puedo tener ganas de vomitar, puedo sentir el corazón acá, puedo sentir que ya me voy a vomitar, porque esa es la reacción y la activación en el cuerpo del miedo. De un momento a otro, eso se llama la vía corta, y de un momento a otro, también ese cerebro emocional le pregunta al cerebro humano, vengan, está pasando esto, y todas estas estructuras que ahorita les conté empiezan a activarse y empiezo a tener un diálogo con eso que estoy sintiendo. Y esta parte humana, analítica, me empieza a explicar a mi parte emocional que, bueno, Ángela, tranquilízate, que ese es Mateo, que le dio por sacudir un mundo de estanterías y se tapó la cara porque el polvo lo vuelve alérgico. Entonces, claro, empiezo a entender lo que está pasando, empiezo a hacer un análisis y empiezo a desactivar la emoción. O también puede pasar que empieza el cerebro, la corteza prefrontal, a explicarme lo que estoy sintiendo y me empieza a vomitar información de que me tranquilice, que la persona que está ahí no tenía tapabocas, le daba pena entrar aquí sin tapabocas y se cubrió con un dulce abrigo y que entonces por eso está tan tapado, y mi cerebro emocional lo que hizo fue relacionarlo con otras cosas de mi historia que se relacionaban con miedo. Y empieza la emoción a desactivarse. Qué lindo. Pues la verdad, estoy admirado de ver la manera tan didáctica como lo explica. Y ustedes escuchan que hipocampo, que tal parte, que cerebros. Pues eso es. Y es bueno que ustedes empiecen. Yo por eso siempre tengo acá el modelo para que ustedes vean y conozcan el cuerpo humano. Pero la manera como nos está describiendo la doctora Ángela María Arango, psiquiatra, cómo es que se desarrollan las emociones en nuestro cuerpo, qué sucede con los pensamientos, qué pasa con todas esas situaciones que vivimos a diario y por qué nos afectan el resto del cuerpo, pues nunca había visto una explicación tan didáctica. Afortunadamente este programa también queda grabado en Facebook, ustedes buscan Dr. Rojas y ahí van a poder repetirlo, porque realmente vale repetirlo y escribirlo para que lo puedan entender. Vamos a estas notas saludables para seguir entendiendo nuestro cerebro, el alma y nuestras emociones. Sí. Conexión, conexión, conexión.
En segundos regresamos con Conexión Vital. Las enfermedades del aparato digestivo están entre los principales motivos de consulta médica en todo el mundo. Estudios científicos han demostrado que el aloe vera puede ayudar a acelerar el proceso de la curación de úlceras. Videns pilosa posee propiedades antibacterianas, coadyuvando en el tratamiento para la gastritis, y el óxido de magnesio coadyuva en el tratamiento de las alteraciones gástricas. En Productos Naturales Dr. Rojas transformamos estos elementos de la naturaleza en Sacrotin Aloe, Videns Pil y Colibre. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolag, suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno. Sus componentes coadyuvan estimulando los procesos regenerativos articulares, promoviendo la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que ayuda a desacelerar los procesos del envejecimiento, contribuyendo a la movilidad y elasticidad de la piel, el cabello y las articulaciones. Toma Biocolag. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Cuando nos alimentamos mal, tomamos antibióticos o simplemente estamos estresados, la salud de nuestro sistema digestivo se puede ver afectada. Es por esto por lo que debes ayudar a combatir tus problemas digestivos y así fortalecer tu sistema inmune. Los probióticos estimulan y restauran el crecimiento de la microflora intestinal, promoviendo la correcta digestión y absorción de nutrientes alimenticios. Y la fibra prebiótica contribuye a normalizar el funcionamiento del colon, ayudándonos a acelerar el tránsito intestinal, previniendo el peligroso estreñimiento y controlando la sensación innecesaria de apetito. Además, la fibra prebiótica es el perfecto alimento para las bacterias probióticas. Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sigue con Conexión Vital. Conexión, conexión, conexión. Muchas personas se preguntan si un pensamiento lo puede llevar a uno a una enfermedad. Hay un dicho que dice que el cuerpo llora lo que el alma oculta. Cuando elaboramos historias clínicas, quedamos sorprendidos de ver cómo muchas personas dicen: mi hipertensión, mi cáncer, mi lupus, mi X enfermedad se desarrolló después de un estado de un duelo, de un pensamiento repetitivo, de situaciones emocionales. ¿Cómo es esa relación, doctora Ángela, de nuestros pensamientos con el cuerpo y la enfermedad? Es una pregunta súper interesante porque sí, yo soy una convencida de que nosotros somos responsables de lo que pensamos y por ende, como somos responsables de lo que pensamos tiene un efecto en nuestro cuerpo, tiene un efecto en nuestra experiencia. Si yo les estoy diciendo a ustedes que nosotros tenemos determinadas emociones que se activan porque hay una información en nosotros ya grabada, pongámoslo el inconsciente, que nosotros en el inconsciente tenemos una gran historia de tragedias, de traumas, de experiencias agradables, de experiencias displacenteras. Entonces es como decir que nuestra propia mente, nuestra propia información, nuestro cerebro, es como si estuviese encadenado, estuviese preso de las emociones, porque yo no puedo elegir la emoción, porque la emoción es una activación automática en mi cuerpo por ese diálogo que tiene ese cerebro emocional, ¿sí? Pero ¿qué realmente hace el cerebro humano? El cerebro humano tiene la capacidad de explicarse lo que está sintiendo para dar origen a un sentimiento que le permita tramitar esa emoción. Entonces, si nosotros lo viéramos solamente como que, bueno, mi cerebro es el
el que coordina esa emoción la dispara y yo no puedo hacer nada. No, eso no puede ser tan cierto, porque mis pensamientos, la información que yo poseo es propiamente mía. Yo no pienso con la mente de nadie, yo no pienso con la mente de mi mamá, de mi pareja, de mis hijos, de mis compañeros de trabajo, no. Yo pienso con lo que yo he decidido construir en mis bibliotecas, con lo que yo he decidido explicarme de la experiencia, con la percepción que yo tengo de mi realidad. Entonces, si yo les digo a ustedes que un pensamiento genera una emoción, lo que les quiero decir es que la mente no diferencia entre la realidad y la ficción. Cuando nosotros nos dedicamos a estar pensando trágicamente, pensando de manera negativa constantemente, reevaluando y haciendo una percepción de la realidad de manera siempre negativa, nosotros estamos gastando demasiada energía. Entonces yo puedo estar sentada aquí en estos momentos y pudiese estar conversando con el doctor y pudiésemos estar pensando que la situación actual del país es lo peor, que esto no tiene solución, que esto no tiene salida, que esto va de mal para peor, que nuestros gobernantes, bla, bla. Esto que yo estoy pensando en este instante, estos pensamientos que estoy verbalizando frente a ustedes, están teniendo una reacción química, están activando emociones en mí, está activando en mí la rabia por la situación que está pasando, me estoy frustrando, puedo estar sintiendo mucho miedo de lo que está pasando y eso se está activando en mi cuerpo, así yo en estos momentos no esté sintiendo a flor de piel la emoción. Eso está activando en mi cuerpo toda la química de mi cuerpo. Entonces, realmente, no ser consciente de lo que pensamos produce enfermedad, porque yo podría estar aquí teniendo un discurso e invirtiendo tiempo en tener muchos pensamientos catastróficos sobre mi vida, sobre la vida que lleva mi país y empezar a producir la activación en mi cuerpo de muchos circuitos que me van a enfermar. ¿Por qué? Porque la ira requiere un gran gasto energético, el miedo requiere un gran gasto energético. Sin quererles decir a ustedes que las emociones son buenas o malas, no. Las emociones son magníficas, son necesarias para nuestra supervivencia, pero las emociones deben tener un significado y ese significado se lo damos nosotros con el pensamiento que logramos hacer de poder entender la emoción. Les voy a dar un ejemplo. Desde la emoción puede ser que no seamos libres, puede ser que la emoción se me activó automáticamente porque por sorpresa alguien entró. Pero yo soy libre desde lo que empiezo a pensar sobre la situación. Ahí está la libertad del ser humano, porque yo puedo elegir un sentimiento que me ayude a trascender, a comprender la experiencia. Yo puedo ir en mi auto, en mi carro, y alguien puede agredirme. Y en medio de esa agresión, mi cerebro límbico emocional activar recuerdos que me produzcan ira, ¿cierto? Y yo puedo estar experimentando la ira en mi cuerpo, pero puedo tener la libertad de ser consciente que tengo ira, pero puedo empezar a trascender eso y elegir un sentimiento, por ejemplo, de compasión frente a la persona que está en el otro vehículo y poder pensar frente a esa situación que esta persona también tiene una historia, le pudo haber pasado algo, no se siente bien, está experimentando también una emoción quizás no muy adaptativa, y yo podría empezar a cambiar esa emoción de ira por una emoción muchísimo más trascendental en mí y podría empezar a experimentar la realidad diferente. Por eso somos libres de lo que pensamos y por eso nuestro pensamiento es nuestra propia responsabilidad. Yo construyo mi realidad a partir de mi pensamiento. Cuando les digo que las emociones no son buenas ni malas, es porque las emociones nos traen una información. Cuando nuestro cuerpo nos habla, nos está dando una información. El truco es en tener la habilidad de poder seleccionar sentimientos que me permitan hacer comprensiones de la experiencia y trascender la experiencia. En esos casos, muchas personas están influenciadas por situaciones externas. Entonces, viven pensamientos continuos, inseguridades, problemas de familia, problemas laborales, todas esas circunstancias externas que me llevan a esos pensamientos y a esas emociones son tan vulnerables, puede ser la palabra tan vulnerable como está de gorda.
es que usted no sirve para nada, es que mire cómo se envejeció, usted es una inútil. Y yo llevar eso a mi pensamiento, llevarlo, como dice Gonzalo Gallo cuando hago con él programas, que lo que uno dice y lo que piensa se decreta y se concreta. Es súper interesante lo que estás diciendo porque mira, si yo les estoy diciendo a ustedes que la mente de cada uno está construida por su propia experiencia y por su propia información, entonces eso es lo que nos demuestra que la realidad que nosotros observamos son realidades individuales, subjetivas. Es decir, no existe una única realidad, existen millones de realidades. Es como si nosotros estuviésemos con un lienzo que no tiene ninguna pintura, no tiene ningún dibujo encima, pero sobre ese lienzo cada ser humano pone lo que tiene que poner según su información, según su mente. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si yo empiezo a hacerme responsable que lo que yo veo en el afuera es lo que yo interpreto con mi mente. Si yo estoy viendo en el afuera todo el tiempo desgracia, humillación, conflicto, ruptura, dolor, todo lo que yo pueda ver en el afuera que me causa muchísimo disconfort, tendríamos que empezar a preguntarnos cómo está mi mundo interno, porque lo que yo veo en el afuera es la interpretación que hago con mi mundo interno, con mis pensamientos, con mi mente. Esto lo que quiere decir es que si yo empiezo a ser responsable de mis pensamientos, podría empezar a liberarme del juicio. Y cuando yo tengo la facilidad de liberarme del juicio, es volverme un observador, es decir, generar conciencia. La mente es la información que yo tengo, pero ser consciente es la capacidad que tenemos los seres humanos de abstraernos de la experiencia y de poder observar hasta nuestros propios pensamientos. Es la facilidad de observar lo observable, y ahí es donde somos libres, tenemos libertades. Bueno, yo creo que esto es un preámbulo a un tema muy difícil porque ustedes entenderán que no es fácil poder uno llegar a interpretar ni siquiera en una consulta todo ese concepto de pensamientos, emociones, reactividades, respuestas, un complejo, una cosa tan grande. Y yo quisiera que ustedes buscaran en las redes Medicol, ¿no? En Manizales. Y también el teléfono para que ustedes puedan tener ese acompañamiento, esa asesoría de la doctora Ángela María Arango. Ella es médica cirujana especializada en psiquiatría, pero además viene haciendo muchos estudios que nos permiten inclusive llegar ahora que estamos desarrollando ese programa para hacer 6 días para el alma. Ustedes dirán 6 días, ojalá fuera más. Y cuando nosotros vamos a estudiar a monasterios en India, hay monasterios donde le dicen, está 1 o 2 meses, pero siempre estamos que nos solucionen la enfermedad y los problemas en una consulta de 1 hora de psiquiatría. Pues no, esto es, yo cuando voy a médico, yo veo que ellos tienen pacientes que están en talleres y están en consultas y de psiquiatría, todos tienen apoyo de psicoterapia y bueno, un equipo interdisciplinario muy grande, porque si uno lograra realmente organizar esas emociones a través de los pensamientos, uno recuperaría la salud. Por eso es importante que aprendamos a pensar. Por eso es importante que empecemos a cuidarnos, a cuidar lo que leemos, lo que comemos, los lugares a los que vamos, los programas que vemos, las personas con las que nos relacionamos. Porque nuestro mundo está constituido por nuestros pensamientos y los pensamientos se dan por nuestras experiencias. Es por ello que somos responsables de lo que pensamos. Qué bien, entonces yo quiero que tengan este teléfono en Manizales, ¿el teléfono es? El teléfono es 890-1166. 890-1166. Este es el teléfono fijo para que ustedes lo busquen, 036, ahí está en pantalla los teléfonos para que ustedes puedan tener como todo ese acompañamiento. Y pues no tengo sino agradecimientos porque es una manera didáctica, siendo un tema tan difícil, que ojalá ustedes lo hayan entendido y tengan la posibilidad de repetirlo a través de nuestras grabaciones que tenemos en Facebook buscando Doctor Rojas. Muchísimas gracias, doctora Ángela. Muchas gracias por invitarme, para mí es un placer y las veces que me den la oportunidad de venir para poder
psicoeducar a la gente sobre la mente, sobre el cerebro, sobre las patologías mentales, feliz de la vida. Qué linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero invitarlos esta noche a las 7:30. Voy a tener un live que vamos a hacer a través de estas redes que ven abajo buscando Javid Merej. Vamos a hablar de mitos y verdades del veganismo, que es muy importante que la gente cada día conozca más acerca de estos vacíos que hay. Buscan Javid con H Merej y ahí en las redes de él pueden conectarse para ver esta transmisión a las 7:30. Y como siempre los dejamos con temas que hemos grabado para todos ustedes, lo que estamos viendo en la consulta, y por eso queremos dejarlos con estas notas saludables. Muchas bendiciones. Odontología, un papel importante en nuestra práctica médica. Todos nuestros parques de la salud tienen consultorios con unidades odontológicas. Muchos de ustedes se preguntarán, si yo voy es por un dolor en una pierna, es que yo vengo porque tengo hipertensión, tengo un problema de estreñimiento y me pasaron donde un odontólogo. Muchos son renuentes a esa evaluación odontológica. Ahora, ¿por qué nosotros en nuestros parques de la salud tenemos un equipo de odontólogos? Estamos con el doctor Santiago Gómez, con el doctor Carlos Oviedo, también está la doctora Valentina Hernández y el doctor Juan Manuel Mideros. ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes ven acá unas prótesis, por ejemplo. Muchos de ustedes dirán, yo no tengo prótesis, yo no tengo necesidad de estar acá. Pero las prótesis son como los zapatos, se van acabando, se van desadaptando, se van deteriorando y muchísimos tienen problemas de hongos y ustedes se tragan esos hongos. Y uno ve unas prótesis bonitas, en buenas condiciones, ojalá todo el mundo pues tuviera el mismo cuidado. Pero muchos se preguntan, ¿qué hacen entonces en odontología si vinieron fue por un dolor X? Doctor Carlos Oviedo, hablemos un poco de el apoyo diagnóstico que nosotros tenemos los médicos con ustedes para poder hacer un tratamiento integral en los pacientes. Claro que sí, doctor. Nosotros en la parte de odontología neurofocal, en los parques de la salud del doctor Rojas, estamos muy conscientes de que la odontología va de la mano con la medicina. Si la puerta de entrada de nuestro cuerpo, que es la boca, se encuentra en mal estado, se encuentra en un estado de no cuidado, lógicamente todo lo que consumamos, todo lo que por ella entra, va a entrar a nuestro organismo de una forma contaminada. Entonces, todos esos problemas que refieren nuestros pacientes en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, como úlceras, como gastritis y demás problemas que se presentan de esta manera y no los hemos podido identificar, tienen su origen en la parte bucal. Entonces, es muy importante que la medicina y la odontología vayan de la mano para que así poderles dar salud integral a nuestros pacientes y una excelente recuperación. Entonces ustedes ven acá esta imagen, así ustedes vean las prótesis ahora. Ahora lo vamos a hacer acá en muñequitos. Y entonces están acá todas las piezas dentarias. Y cada pieza dentaria, doctor Carlos Oviedo, colóbreme acá por favor. Cada pieza dentaria tiene una relación con un órgano. Y ustedes nos dicen cuando llevan a la historia clínica, en tal pieza dentaria tiene un tratamiento de conducto, tiene un implante, tiene una amalgama, un pedazo de mercurio, o tiene una caries y tiene esa muela con una infección. ¿Cómo es esa relación de nuestra dentadura con el resto de órganos? Claro, mi doctor, mira, esto representa las cordales o los dientes del juicio, como se conocen comúnmente. Entonces, cuando tenemos problemas en la zona de cordales y en la zona de segundos molares, los problemas se pueden ver reflejados en la parte del oído interno, en la parte de hombro, codo, manos y también muy generalizado en la parte cardíaca y en la parte de duodeno. Un paréntesis. ¿Ustedes saben dónde duele un infarto? En las cordales. Todo el mundo dice, no, yo me encalambró la mano izquierda y no sé qué, pero muchísimos pacientes que están cursando un problema de corazón se manifiesta en las cordales, pero no le prestamos atención porque creemos que sí, dentadura es odontólogo, no, dentadura es, miren, medicina.
¿Qué otros relacionados con cordales y con las primeros molares? En la parte de primeros molares o el diente número 6, que se conoce en la odontología, tenemos problemas en la parte de cervicales y en la parte de pulmones y en la parte de intestino grueso. Todos los problemas que tengan que ver con el diente número 6 y un premolar se ven reflejados en esa zona. Entonces, todos estos puntos que vemos aquí, cuando se afectan por lo general el resto del cuerpo. Y esos son las enfermedades las cuales no tenemos un diagnóstico preciso. Por eso nosotros en el Parque de la Salud tenemos muy en cuenta la parte odontológica y la parte médica, y van de la mano. Y muchos dirán, como la señora, no, pero entonces no aplica para mí, porque yo no tengo dientes, porque yo soy edéntula, yo tengo caja de dientes. ¿Aplica también para estas personas que no tienen dentadura y tienen prótesis? Claro que sí, doctor. Las prótesis por lo general tienen una duración de 5 a 6 años como máximo en boca. Si dejamos pasar ese tiempo, ellas sufren cambios, sufren porosidades en las cuales se llenan de microorganismos, y esos microorganismos son los que nos van a pasar al cuerpo cuando estamos alimentándonos o estamos respirando, y son los que producen todo ese tipo de patologías en las cuales no tenemos un diagnóstico clínico claro. Entonces todo se origina en la parte de prótesis y en la parte oral. Doctor Santiago Gómez, ¿por qué es importante que las personas tengan como método diagnóstico y de control odontológico una radiografía panorámica? ¿Qué es eso y para qué sirve? Bueno, la radiografía panorámica nos ayuda a nosotros los odontólogos a tener un diagnóstico de cómo están esas estructuras óseas que encontramos a nivel maxilofacial, saber qué anomalías pueden haber y saber cómo podemos intervenir según ese diagnóstico. Una radiografía panorámica puede costar 25.000 pesos. ¿Hay alguna por acá que 25.000 pesos? Pero es que nos dice todo lo que está pasando en la boca. Se convierte en una ayuda diagnóstica súper importante, y muchos de los pacientes que vienen acá a odontología, nosotros les decimos, venga, traten de traer esa radiografía. La voy a colocar contra mi bota que es blanca. Traten de traer esa radiografía. ¿Por qué? Porque yo acá estoy viendo, señalemos un poco ahí, doctor Carlos, todo lo que podemos ver ahí por delante en una radiografía, y esto es una herramienta diagnóstica. Bueno, primero que todo identificamos campos edéntulos. Segundo, identificamos cómo está el hueso, si está afectado por alguna enfermedad, periodontitis, si tenemos algún tipo de lesión de tipo endodóntica, y también podemos verificar el estado de las cordales, cómo están, si se encuentran o no se encuentran en boca. Esos son los signos que podemos encontrar en una panorámica. Ojalá todos ustedes, cuando vayan a una consulta médica, lleven una radiografía de estas, 25.000 pesos. Pero con esto uno puede ir muy adelante, porque esto es esto. Cuando tengo esta herramienta diagnóstica, yo ya puedo entender por qué en el corazón, por qué en el estómago, por qué cervical, por qué en los ojos, por qué sinusitis, por qué todas estas otras patologías, porque la dentadura es como la caja de tacos eléctricos de la casa, que está conectado con un sistema integral que es nuestro cuerpo humano. Ojalá entiendan por qué nosotros siempre en nuestros parques de la salud, en el programa del Día para tu Salud y Día para tu Alma, en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, siempre los pacientes pasan por valoración de odontología neurofocal. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.